Algunos sectores de Santa Cruz de la Sierra se cuestionaron su vínculo con el Estado boliviano en distintos momentos. El más reciente se dio en 2022, en el Cabildo del 13 de noviembre. Voces que iban desde profundizar la autonomía hasta miradas federalistas o incluso de independencia. Esto, por supuesto, desempolvó del otro lado acusaciones de separatismo, pero ¿qué significaba eso de revisar la relación en ese momento? Y hoy, a pocos días de las elecciones nacionales 2025, ¿qué significa hoy el vínculo de Santa Cruz con el Estado? La reflexión sugiere pensar, por un lado, cómo es la sociedad cruceña actual, diversa, y el proyecto político del cruceñismo. Y por otro, su difícil vínculo con el Estado central y el actual modelo de plurinacionalidad. En esto hay tensiones regionales, pero también concepciones de nación, nacionalismo, la naturaleza étnico-cultural y de clase. El dato cierto es la complejidad de una cuestión que se resiste a respuestas parciales o simples, pero hay un recorrido que nos acerca a comprenderla. Desde el diálogo plural y la reflexión nació La Cuestión Cruceña, un libro que pone el foco en la necesidad impostergable de repensar Santa Cruz y repensar la cuestión plurinacional. Hoy vamos a hablar con una de las voces que en este libro debate. Alguien que supo estar en el ojo de la tormenta, pero también en la frialdad de la decisión. Una voz autorizada y controversial con la que indagaremos qué es eso de la cuestión cruceña. Hoy en Entre Caníbales, Libros y Autores, Manuel Suárez Ávila. Lo conseguí, Manuel. Estoy aquí por fin. Me costó, ¿eh? Me costó No, convencerte. todo lo contrario, Raquel. Todo lo Bueno, contrario. muchas gracias por recibirme. Bueno, y a Entre Caníbales recibirnos acá en tu casa. Creo que es una manera distinta de poder hacer estas entrevistas para que el entrevistado se sienta más cómodo, quizás suelte un poquito más la lengua. No, gracias a vos, Raquel. Gracias a vos y al equipo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en el que has reflexionado muchísimo y es esto de la cuestión cruceña. Y justamente lo vamos a hacer a partir de un libro de este mismo nombre que fue editado, publicado por la FES, que acá les voy a dejar el QR y también el sitio para que lo puedan descargar. Esto de la cuestión cruceña. Cuando uno habla con bolivianos, bolivianas de diferentes departamentos, hay muchos estereotipos, muchos lugares comunes, mucho desconocimiento también de qué es esto de Santa Cruz. Para vos, ¿qué lugar ocupa hoy Santa Cruz en esta reconfiguración del Estado boliviano plurinacional? Bien, creo que es importante preguntarse antes que por las formas políticas, que es el Estado boliviano plurinacional, qué lugar ocupa en la sociedad boliviana Santa Cruz. Mi punto de vista, en eso quizá soy determinista, creo que Santa Cruz ya es una sociedad al interior de Bolivia que tiene una misión, que es la misión de conducir y desde su puesto y desde sus limitaciones y sus posibilidades, de liderar el tránsito de Bolivia hacia la modernidad. Y luego hablamos, si quieres, qué estoy diciendo cuando digo la modernidad. Pero creo que es una sociedad, yo no soy cruceño, lo digo desde fuera, Ujú. es una sociedad con misión, es una sociedad casi con un destino manifiesto. Y es la misión de decirle al resto de Bolivia, hay un camino alternativo hacia la modernidad, distinto al que ha ensayado Bolivia desde el 52. Vamos, es por acá. Creo que ese es el lugar que ocupa Santa Cruz. ¿Quiénes son desde Santa Cruz los que le disputan el poder central, en este caso paceño? ¿Una élite, un grupo, todo el departamento? Porque cuando se habla de las riñas, las peleas que ha habido entre Santa Cruz y el Estado boliviano, se habla de Santa Cruz como si los 3 millones de personas estuvieran de acuerdo. ¿Cuáles son esos sectores que disputan realmente el poder? Para entender, para darte una respuesta que yo considero que es la correcta, hay que entender qué es el cruceñismo. El cruceñismo, por supuesto, es un sistema de creencias y de ideas, lo que alguna gente podría llamar una ideología, pero yo creo que sobre todo es un modo de acción política. Es el modo de la acción política que unos cruceños determinaron en torno a los años 50 para llevar a Santa Cruz hacia esa posición que te menciono, que es la posición de invitar a Bolivia hacia la modernidad.
Entonces, ¿quiénes forman parte de eso? Bueno, cuantitativamente es una mayoría electoral en Santa Cruz y desde el punto de vista del sujeto social, yo creo que son las clases medias cruceñas. Es una cosa que yo llamo con un poco de ánimo de provocación. Son clases medias aburguesadas en el sentido de que funcionan, piensan y actúan en la racionalidad burguesa. ¿Qué es la racionalidad burguesa? Es la racionalidad de la propiedad privada, es la racionalidad de la libertad política, es la racionalidad burguesa en todos sitios del mundo, digamos, ¿no? Entonces creo que Santa Cruz es la primera sociedad de clases medias propietarias de Bolivia. Eso es un resultado de la revolución, por cierto, la revolución del 52. Ujú. Y entonces esas clases medias son quienes han creado esa hegemonía, esa gran hegemonía, que es lo que yo llamo el cruceñismo y es lo que yo llamo el sistema de acción política que invita al resto de Bolivia desde Santa Cruz a caminar un camino distinto de la modernización boliviana. ¿Es distinto a qué? Es distinto al que propuso el MNR y la revolución el 52, pero a la vez es distinto, pero es hijo de ese proceso. Tenemos las clases medias que nos comentas, pero para aquellos que todavía no conocen Santa Cruz o que hay de vuelta un montón de estereotipos y lugares comunes, ¿cómo dirías que está compuesta hoy el departamento de Santa Cruz? Además de clases medias, ¿qué otros sectores podemos encontrar? Yo no creo, sinceramente, que la clase media sea, desde el punto de vista cuantitativa, mayoritaria en Santa Cruz, y quizá no lo es en ningún sitio de América Latina de manera puntual. Lo que sí ha logrado la clase media cruceña, como logra en muchísimos sitios del mundo, las clases medias como lo logran, es la construcción de una hegemonía, un sistema de creencias, un sistema de visión de la vida, eh, que hace que el resto de la sociedad, más allá de quienes estén en el resto de la sociedad, actúen en esa racionalidad, ¿no? Ujú. Es decir, la legitimidad de las relaciones sociales, no solamente la legitimidad de las relaciones y las instituciones políticas, la legitimidad de las relaciones sociales en Santa Cruz ya está planteada desde el punto de vista de la cultura de las clases medias. ¿Quiénes están por fuera? Me imagino que muchísima gente y quizá gente que cuantitativamente puede resultar mayoritaria al final, porque hay ese gran debate. ¿Quiénes son? ¿Quién es la clase media? Pero es un viejo debate Sí. del siglo XIX y XX, ¿no? ¿Quiénes son las clases, no? Bueno, no sabemos quiénes son exactamente de manera cuantitativa, pero sí sabemos que hay unas clases que son capaces de crear la hegemonía cultural. En Santa Cruz, eso está clarísimo, son las clases medias propietarias, son las clases medias modernizadoras, son las clases medias que creen en el individuo, son las clases medias que creen en la propiedad privada, en el esfuerzo propio, independientemente a que uno esté de acuerdo o no con lo que yo llamo esas virtudes burguesas o con esa manera de pensar o con esa cultura. Es simplemente una perspectiva en mi modo de ver, por lo menos una perspectiva que constituye la realidad, ¿no? Élite cruceña y Estado central barra gobierno del MAS. Te voy a dar tres opciones, me decís cuál te parece más adecuada. Vínculo tóxico, una relación de instrumentalización mutua o un amor prohibido y por lo tanto oculto. No, es una racionalidad de mutuos intereses, como tiene que ser, ¿no? Ujú. Una de las cualidades, yo creo, de las clases medias en el mundo es que son flexibles respecto a los temas ideológicos, ¿no? Eh, Hay muchas experiencias en las que no ha sido así en una experiencia europea, por ejemplo, pero normalmente la clase media genera una cultura en el medio plazo flexible. Quizá hay periodos de la historia en los que no, pero genera una cultura de la flexibilidad. Eso es una cosa. Y la otra es el matiz. Me has preguntado un par de veces o tres veces sobre el Estado boliviano, ¿no? Eh, yo creo que no existe tal cosa, no existe Estado boliviano, lo que existe es gobierno boliviano, ¿no? La construcción del Estado es otro desafío todavía pendiente en Bolivia. Bolivia para mí, desde mi punto de vista teórico, digamos, desde el punto de vista sociológico, de estudios sociológicos, no es un Estado, es un gobierno. Es un gobierno y es un gobierno centralizado. El Estado es otro concepto y yo creo que los Estados tienen otra relación con sus clases, con sus sujetos sociales, ¿no? No es el caso, ¿no? Y lo mismo pasa con la élite cruceña porque han tenido sus vaivenes.
Algunos de los liderazgos cruceños hablan del Estado boliviano. Evidentemente se refieren sobre todo al gobierno del MAS, que es el que ha estado en los últimos 20 años, ¿no? ¿Cuál elegirías de los tres en este vínculo entre la élite, no la clase media, la élite cruceña y el gobierno del MAS? Muchos liderazgos cruceños, cuando hablan de el andinocentrismo, cuando hablan de este vínculo que ha tenido muchos vaivenes, dicen el Estado boliviano y lo ponen como enemigo, como en oposición a. No dicen solo el gobierno. Evidentemente el MAS ha estado en los últimos 20 años, con el cual ha habido un montón de rasguños. A veces unos momentos también de amistad, hay que decirlo. Claro. Pero, ¿cuál de los tres elegirías entonces para este vínculo gobierno del MAS, élite cruceña? Bueno, el cruceñismo aparece en los años 50, el cruceñismo moderno, que no tiene poco que ver con esa cosa de la identidad camba. Eso es una cosa casi folclórica, ¿no? Pasajera, yo creo. Porque todo ese tipo de cosas se pasan en la medida que la clase media se desarrolla como clase media, en la medida que se universaliza como sujeto al mercado, digamos, ¿no? Desde los años 50, la llamada élite cruceña, que comienza siendo cívica, luego no es que deja de ser cívica, sino que se transforma en empresarial, luego se transforma en una élite cultural Mm. y finalmente se transforma en una élite política. Desde los años 50, el cruceñismo, o lo que llamas la élite cruceña, ha tenido una relación de permanente tensión con los gobiernos bolivianos, sean de izquierdas, sean de derechas, sean nacionalistas, pero esa tensión nace con la revolución, porque la revolución aparece en el 52 y comienza una política que se llamó la marcha hacia el oriente. Eso desarrolla a las clases medias cruceñas e inmediatamente esas clases medias entran en un ritmo de tensión con el gobierno central. Pero te voy a decir una cosa, es exactamente lo que pasa con los obreros, con la Central Obrera Boliviana, que es una creación de la revolución. Es exactamente lo que pasa con la CESUD-CB, con los campesinos. Es decir, la revolución crea una serie de nuevos actores, el cruceñismo, entre otras, o genera una serie de actores que se sientan a la mesa del gobierno corporativo de la revolución y que obviamente tienen una relación de amor-odio, de tensión, de negociación, porque en eso consiste el gobierno corporativo, en a ver qué parte me toca a mí en la construcción de la modernidad, en la repartición del pastel de la modernidad. Siempre han tenido una relación tensa y la van a seguir teniendo, ¿no? En mi consideración, eso no tiene nada que ver, creo que es una cosa muy ligera eso. No es que unos son cambas y otros son collas. Discursivo. Ah, es una tontería eso. Esto es una cuestión material, esto es una cuestión sociológica. Consiste en la construcción de una sociedad, que es una sociedad que representa sus intereses o que pone sobre la mesa del gobierno boliviano sus intereses. El gobierno tiene que negociar, no te va a dar todo, ¿no? Por eso el cruceñismo, tradicionalmente hasta el 2019, consiste en demandar cosas. Tú que conoces bien Santa Cruz, siempre ha sido un pliego petitorio. Deme los zetas, deme un tren, deme el hub del aeropuerto, deme un gasoducto, deme las regalías, comienza el 11%, ¿no? Bueno, es una negociación permanente, porque en el modelo de gobierno que funda la revolución, así se actuaba, así se comunicaba políticamente a la gente. Es lo mismo que la Central Obrera, o lo mismo que los campesinos, o lo mismo que ese gran cuerpo sindical que constituye el gobierno revolucionario, que en realidad no cambia nunca. ¿Cuál fue el otro actor central, mucho más importante que el cruceñismo y los obreros, en la tradición de la construcción moderna boliviana? Las Fuerzas Armadas. Llegó un momento, claro, el 64, no, ya no me des ni más sueldos ni más uniformes, ni me restituyas la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ahora quiero el gobierno. 4 de noviembre del 64. No, ahora quiero el gobierno. Entonces es normal. Es decir, más bien la relación con el cruceñismo no es tan tensa como fue con las Fuerzas Armadas, como fue con la Central Obrera. Tú recuerdas que la Central Obrera llegó a participar en el derrocamiento del gobierno revolucionario del 64 y luego llegó a ser un actor fundamental, Zabaleta recuerda muchísimo eso, Sí. en la construcción de la transición democrática, ¿no? Las masas en noviembre. Entonces, es una serie de actores importantes, los cruceños, cruceñistas, entre otros, que asisten a la mesa negociadora con el Estado, y es poder, y es dinero, y es un montón de cosas polémicas. Entonces, nadie puede esperar que sea una relación solo de amor, ¿no? Es de poder, es de tensión. Y es parte del discurso del cruceñismo no
no aceptar que el crecimiento quizás sí vino por ayuda del Estado en su momento, decir el modelo cruceño se hizo solo, sin ayuda de nadie. Es un error eso, ¿no? No, el llamado modelo cruceño obviamente es un modelo propio de la tradición desarrollista. Es decir, aparece en Bolivia. Mira, Bolivia pierde en el oriente, primero el Acre y después el Chaco, Ujú, ¿no? ujú. A partir de ese momento, los gobiernos, Bush comienza esa tradición de decir, mira, tenemos que ir hacia el oriente, porque lo próximo que vamos a perder es Santa Cruz con el Brasil o alguna cosa nos va a pasar peor, ¿no? Entonces, los gobiernos centrales bolivianos marchan hacia el La oriente, marcha hacia el oriente. ¿no? Marchan hacia el oriente. Mm. Y eso es un plan, se llama el Plan Bohan, Ajá. los años 40. Ese es un plan desarrollista, quiere decir los gobiernos centrales impulsan la creación de las clases medias y de una economía industrializada. Eso es de manual, digamos, ¿no? Mm. Entonces, está bien que muchas personas en Santa Cruz digan, no, nosotros nacimos con inventamos el capitalismo. No, mira, eso se inventó en Venecia, por favor, ¿no? Hace 500 años, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Bolivia estuvo impulsado por los gobiernos centrales a partir del 52 especialmente. Hablemos del poder real. ¿Santa Cruz es un eje capaz de redefinir la gobernabilidad y cambiar el juego de la política? ¿O sigue siendo un actor que rebusca un espacio en este juego que más bien es centralista? Creo que ambas cosas, es decir, va por periodos, es como siempre en la política, no todo es Sí. permanente y congelado, ¿no? Eh, la característica del cruceñismo a partir del 2019, noviembre de 2019, es que el cruceñismo de las clases medias, de las rotondas, no solamente del gobernador Luis Fernando Camacho, él representa en gran parte eso. A partir de 2019, lo que dice el cruceñismo es, mira, ya no me des el 11%, ya no me des un aeropuerto, ya no me des la carretera no sé dónde, ya no me des un tren. Y seguramente los gobiernos centrales, en este caso el gobierno central, se pregunta, ¿y qué quieren ahora? Como nos hemos preguntado, yo he sido parte de gobiernos centrales, todos los gobiernos centrales, cuando un actor de la sociedad corporativa viene y pide, ¿qué quieren ahora los campesinos? ¿Qué quieren? ¿Tractores? ¿Qué quieren? ¿Semillas? ¿Qué quieren? ¿No? Y el Malcu me lo dijo personalmente, ya que en paz descanse, un tipo al que yo respeté mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Y era una frase que él decía en la prensa, pero me la dijo personalmente. ¿Sabes qué es lo que quiero? Que mi hija no sea tu empleada. Bueno, eso es político. Eso es político. Ni tractores, ni aeropuertos, ni trenes, ni losetas. El Dignidad. 2000, tomar parte del poder. Dignidad es una interpretación moral. Tomar parte del poder. El 2019, en noviembre, Santa Cruz dice, no, lo único que quiero es que te vayas. ¿Cómo? Pero si yo soy el que doy. El gobierno central es el que da cosas, desde los zetas hasta 11 por todo. Y de pronto te dice el actor que has tenido subyugado en la mesa de la corporación, no, ya no quiero eso, quiero que tú te vayas, quiero tu sitio en la mesa. Claro. Bueno, tampoco es novedad. Ya Sí. lo dijeron los militares, ya lo dijeron los policías, ya lo dijeron los campesinos, ya lo dijo la central obrera. Es decir, de pronto un nuevo actor que no esperabas, que es la tradición cruceñista, la fuerza cruceñista, dice, mira, no, yo quiero el poder, mejor que te vayas, ¿no? Es nuevo en el pliego petitorio, eso rompe todo. Entonces sí, el cruceñismo se volvió político, dejó de ser empresarial solamente, dejó de ser cívico solamente, quiere el poder. ¿La razón de eso qué es? ¿Que hay unos más ambiciosos que antes? No, la ambición política no tiene nada, son cosas subjetivas. Quiere decir que hay una clase media muy poderosa, hay una economía muy poderosa que encuentra que puede decirle eso a un actor y a un sistema que es de puras relaciones de fuerza, de poder y de intereses. No sé qué decir, no, yo tengo el tamaño para pedirte un sitio, no el que me estás dando en la mesa. En Bolivia se ha hecho un montón. Por ejemplo, el señor Evo Morales. El señor Evo Morales, poco curiosamente, él fue quien llevó a la práctica esa famosa frase del Malco, ¿no? Lo que dijo fue eso, mira, a los indígenas no nos den más aplausos, ni poemas, ni novelas, por favor, yo quiero el poder. Todo el sistema político, yo era parte de ese sistema. ¿Cómo? Sí, el poder, quiero el poder. Pero si ya tienen, ya no sé qué, era fulano, ya entró a los esquemas de poder y era indígena. No, lo quiero entero. Igual, la tradición cruceñista, lo mismo que la tradición indigenista, que es parte, por cierto, la tradición indigenista, de ese esquema de poder que se viene construyendo en la modernización de Bolivia,
que arranca el 52. En realidad, sociológicamente arranca en la Guerra del Chaco, pero que se materializa en poder y en política en el 52. Uy, ya vamos a entrar a Goni. Dame un ratito que tengo que terminar de hablar del libro, porque hay un montón de temas también, pero ¿lo agarrás? Lo vamos a soltar ahí. Ahora volvemos a Goni, 2003, hito histórico. Hablabas de las clases medias, hablabas de lo que ahora Santa Cruz, desde el 2019, por ponerle una fecha, comenzaron a disputar ante el gobierno central. Además, ¿identificarías hoy en esta Santa Cruz una narrativa hacia la afirmación autonómica? Bueno, la autonomía es un hito importantísimo en la construcción de esa personalidad política, de esa reivindicación política que el 2019 termina diciendo quiero el poder. El 2004, 2005 comienza a gestarse una cosa que fue importante en Santa Cruz, que es esa cosa llamada el Estatuto Autonómico y un fuerte movimiento del cruceñismo, movimiento colectivo, en torno a esa idea y esa ideología. Y creo que sin esa reivindicación, pero que todavía esa reivindicación, fíjate, está en la lista de las peticiones. Ahora, ¿qué quieren los cruceños? Señor presidente, quieren una cosa que llaman autonomía, pero por favor, denle. No. Claro. Delen, estamos gobernando, delen, que nos dejen gobernar en paz. Esa es la lógica, la tradición del Estado central. Delen, que nos los pongan en una carta y le dan. Es parte del pliego petitorio, ¿no? Sin ese precedente, por supuesto, no se hubiera producido noviembre de 2019. Entonces, en noviembre de 2019, después de la lucha que llaman en Santa Cruz la lucha autonomista, un poco había madurado, había tomado conciencia de sí mismo esa clase media. Dice, mira, gracias por la autonomía, no me terminó de gustar, gracias por la autonomía. Ahora ya no quiero solo eso, quiero el poder. Es normal. Eso pasó en todos sitios del mundo. Por eso es que existe la Revolución Francesa, por eso es que existen las revoluciones liberales, porque las putas clases medias, sí, la puta burguesía europea dice, mira, ya no quiero que el rey me dé ninguna otra cosa que no sea su corona. Planteo la sustitución del sujeto soberano, la corona del rey y la cabeza del rey al suelo. Es un proceso histórico, natural. Ha pasado en todos sitios del mundo. Esta élite, o este cruceñismo sociológico, como indicas en el libro, además plantea no solo que crecieron a partir, digamos, al margen del Estado o del gobierno, sino que además tienen una visión económica que puede ser nacionalizada, ¿no? Que a partir de Santa Cruz se podría gobernar el país. ¿Pensás que tiene sentido esto que plantean algunos liderazgos? No sé si eso significa que un cruceño tiene que ser presidente o no. Creo que eso es una cosa de repartición de pegas. A mí me encantan las reparticiones de pegas, pero creo que no va por ahí. Creo que va por el lado de esta hegemonía con este sistema de ideas de creencia, fundado en un camino que no es alternativo al camino nacionalizador, nacionalista del 52 ni del MAS, que no es enemigo de ese camino, sino que es complementario. Esta tradición de la propiedad privada de las clases medias, yo creo que puede aplicarse desde Pando hasta Tarija, desde el lago Titicaca hasta Corumbá, Puerto Suárez, porque sencillamente ya se aplicó en el planeta, ¿no? Es decir, la teoría, no, mira, es que hay sociedades que no están aptas para esa cosa que se llama el individuo, que por cierto es un invento del siglo XVIII y XIX. No es natural el individuo, ¿eh? Nada es natural, todo es inventado. Pero esa cosa, ese invento, esa cultura de la modernización y del individuo, esa cultura de las clases medias aburguesadas, es universal. Entonces, se puede aplicar en Oruro esos principios que han impulsado el modelo productivo cruceño y que básicamente, para ponerle un título que no estemos dándole vuelta, es la manera cruceña de proponer capitalismo. Se puede aplicar eso, pero por supuesto, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no van a estar habilitados los orureños para hacer capitalismo? ¿No? ¿Que tienen algún problema o que no? No, les encanta. Les encanta en el alto, les encanta en todos lados, ¿no? Ese modelo que se llama el capitalismo necesita, ese modelo de la cultura burguesa, necesita un tipo de estructura política que ahora en el mundo, de hace 500 años, ¿no?, se llama el Estado moderno. Claro, necesita. Esto no es ese liberalismo tonto de no, sin Estado, sin reglas, es una estupidez, ¿no? ¿Por qué no hemos podido parir a un líder desde Santa Cruz que nacionalice una propuesta de país y que gobierne Bolivia en más de 2 décadas? Pero creo que es una gran pregunta a los políticos cruceños. Yo no la sabría responder, pero creo que la respuesta interesante a eso puede ser de que la sociedad cruceña sí da la talla.
la cultura aburguesada cruceña da la talla para ese desafío. Encontrar al líder y tal ya son procesos técnicos, ¿no? ¿Los líderes de Santa Cruz no están a la altura de la sociedad cruceña? Yo creo que es un desafío permanente en Santa Cruz. Yo trabajé para el alcalde Percy Fernández, por ejemplo, y él me decía, cuando planificamos la Santa Cruz actual, que esto fue el 2010, creo, 2011, nunca imaginamos, pero nunca imaginamos, y me daba unas cifras que no las digo ahora porque a lo mejor me confundo, me daba unas cifras de la planificación que se hizo de la ciudad en los años 70, y era más o menos la cuarta parte de la población y de la expansión de la mancha urbana que estábamos viviendo en el 2010. Entonces es súper difícil para cualquier líder de derecha o de izquierda, cruceñista o no cruceñista, estar a la altura de una sociedad modernizadora. De hecho, la Revolución Francesa nunca estuvo a la altura de la clase media y de la burguesía francesa. Curiosamente tuvo que venir Napoleón para estar a la altura de la Revolución, ¿no? Y poner en marcha, en fin, una serie de sistemas y de creencias que la Revolución traía, ¿no? Entonces, cuando uno dice quién es el líder y cómo es el líder de este proceso de construcción de una sociedad de clases medias, me temo que es súper difícil estar a la altura porque son sociedades que van cambiando casi por meses. Tú que conoces bien Santa Cruz es una sociedad en permanente cambio y es una sociedad viva. Una sociedad, lo ves en los barrios, lo ves en la cultura, lo ves. Sí. Tú te ausentas 3 años de Santa Cruz y vuelves y no solamente hay desarrollos urbanísticos, que eso sí que hay, ¿no? No solamente hay eso, hay nuevas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, yo creo que en la sociedad cruceña, en las relaciones culturales cruceñas, la inclusión debe ser la inclusión, por ejemplo, de grupos alternativos en cuanto a sexualidad, la inclusión, es decir, el avance del concepto de la inclusión debe ser el más potente de Bolivia. Es decir, debe ser la sociedad que más rápido ha avanzado en eso. Hace, no sé, 30, 40 años, era muy difícil que en Santa Cruz vivas y conozcas una sociedad y unos gestos y en fin, un desarrollo tan inclusivo. Y son muy pocas, pero cuando preguntas a tus abuelos en Santa Cruz, en todo ha pasado eso, ¿no? Yo tenía un amigo, un gran amigo, que era don José Ortiz Mercado, y él decía una frase que quizá hago mal en decirla en público porque quizá la decía para la intimidad, y decía, muy poca gente en los años 60 cagaba en taza de loza. Todos normalmente en Santa Cruz cagaban en taza de cajón. Y eso es verdad, no tiene por qué avergonzar a nadie. Nada más estamos diciendo que la velocidad con la que va esto, la velocidad con la que va esto en todo, hace muy difícil que alguien pueda seguirle el ritmo. Yo te digo una cosa, ese texto que hemos escrito sobre la cuestión cruceña, con seguridad en 2 años es un texto viejo. Sin embargo, la reflexión sobre el nacionalismo boliviano, ocha, ya va pues desde los años 40, ¿no? Sí. Y seguimos volviendo, menos mal que son compañeros míos, a Montenegro y a Zabaleta y a no sé quién. Y son clásicos, pero entre otras cosas, porque es una sociedad que tiene su ritmo, ¿no? Es una sociedad un poco más lenta. Santa Cruz va demasiado rápido, es un desafío terrible para los liderazgos, para las instituciones, para la cultura. Es otro tipo de sociedad. Nunca hemos conocido en Bolivia este tipo de sociedad. En este libro también hablamos de mitos, ¿no? Se encuentran varios. Voy a elegir solo 2 que me parecen que tienen que ver también con lo que la sociedad percibe. Por un lado tenemos a un centralismo que no entiende Santa Cruz y que creen, y lo vimos hace un par de años, creen que Santa Cruz son solo 10 familias ricas que manejan y nada más. Pero por otro, la élite cruceña no entiende al país. ¿En qué se pueden notar estos mitos? ¿Qué escena simbólica reflejaría este desconocimiento mutuo? ¿Es así? ¿Qué hay mitos también hay detrás de esto que comenzamos a hablar desde el 2016, después del 21F, 2019, 36 días de paro? Digo, son frases, y digo mitos, citando el libro, que recurrentemente se escuchan en los discursos de ambos lados. ¿Qué opinas? Bueno, creo que insisto en la idea de que los primeros desafiados a entender Santa Cruz no son los compañeros encargados de gobernar desde el gobierno central, son los cruceños, ¿no?
la élite cruceña, está desafiadísima a entender las rotondas, está desafiadísima a entender las clases medias, está desafiadísima a entender el impulso modernizador y cultural de esas clases medias. El primer desafío, pero es normal, es una sociedad en permanente cambio, una sociedad burguesa en permanente cambio, donde lo natural es el cambio rápido, digamos. Entonces, creo que, como dice la caridad, empieza por casa, ¿no? Los primeros que tienen que entender Santa Cruz son los cruceños. ¿Será que porque no la entienden, por eso no lideran? ¿No la lideran bien? Me pregunto. Los liderazgos, igual que las sociedades, se van adaptando a la realidad, ¿no? Si hubiera un curso de Santa Cruz y de cruceñismo, lo pasábamos en 2 años y todos lo entenderíamos, digamos. Es un desafío permanente. Mira cómo es un desafío permanente lo indígena después de Evo Morales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un desafío permanente. Una cosa se puede decir, sin embargo, ¿no? No hay una Bolivia de futuro sin indígenas y sin cambas. Lo siento muchísimo para los que piensen distinto. ¿Por qué no hacemos una Bolivia sin cambas? No se puede. Mira, lo siento. No puedes tener un gobernador electo preso. ¿Por qué no hacemos una Bolivia sin indígenas? No, no se puede. Ya lo intentaron, no se puede. Exactamente. Tienes que tener candidatos indígenas. Tienes que tener actores indígenas. No se puede. Entonces, y uno se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Que los líderes indígenas no dan la talla? ¿Por qué no ponen un candidato? Bueno, es una sociedad en permanente evolución, ¿no? De hecho, es muy gracioso que los censos cambian. La identidad que la gente se atribuye a sí misma cambian de un censo a otro, ¿no? Ahora hay muchos indígenas, después no hay tantos y tal. Bueno, es la evolución de la identidad indígena, pero negar la existencia y la fuerza de esa identidad. Por ejemplo, he escuchado a mucha gente diciendo, bueno, es que ahora ya hay crisis económica y ser indígena o no ser indígena no tiene valor. Claro que tiene, claro que tiene. Es como decir, estar en Santa Cruz o estar en algún punto del país no tiene mayor diferencia porque a todos nos afecta la crisis. No, Santa Cruz es un departamento rico. Claro que les afecta, pero yo soy veniano, ¿eh? Pero hay puntos del país donde realmente la pobreza es terrible, es terrible. Entonces yo creo que si puedes mirarlo en general, no hay una Bolivia posible sin cambas y no hay una Bolivia posible sin indígenas. ¿Podríamos decir que se puede hacer un paralelismo con la ciudad del Alto en términos de similitudes con Santa Cruz? Ambas ciudades simbolizan, de alguna manera, modelos de poder local. ¿Cómo conviven hoy estos centros en la reconfiguración del Estado plurinacional, Manuel? ¿Y qué tensiones, sinergias, similitudes encuentras entre estas dos ciudades? Yo te voy a decir una cosa. Los collas que nos están mirando no les va a gustar nada lo que estamos diciendo y los camba peor. Así que dale. Menos mal. Con chaleco antibalas vamos a salir. Estaremos en lo correcto si nadie está de acuerdo. Tenés razón, estamos en el punto adecuado, en el medio, ponele. No, desde luego hay un montón de energías similares en el Alto. Sí. Entre otras cosas, la reivindicación de un camino distinto de la modernidad. El Alto casi es un puerto, ¿no? Es una sociedad comercial y no solamente en lo cultural, en lo material, ¿no? Hay un montón de empresarios cruceños que pasan y salen por el Alto. Hay un montón de industrias bolivianas con sede en el Alto. Es decir, para ponerlo en términos cortos, ¿no? Creo que el Alto, paralelamente a Santa Cruz o junto con Santa Cruz, es la otra sociedad capitalista boliviana, ¿no? Es importante la cuestión cruceña. ¿Por qué es importante escribir sobre Santa Cruz? ¿Qué te llevó a hacerlo desde la FES? ¿Cómo se construye una mirada crítica desde adentro? Bueno, el anecdotario de estos textos, en muchos debates de la FES sobre otros temas, íbamos tocando estos temas, ¿no? Y creo que un día José Luis Eseni dijo, bueno, escribiremos sobre eso. Claro. Y nos llamó y nos convocó. Ese es un texto de varios autores, ¿no? Sí. Está la Mariana Prado, está el amigo Richter, está, ¿quién más está? Pedraza. Adriana. Y está la Adrianita, ¿no? Y Luciana, sí. Y Luciana, exactamente. Por cierto, yo no conocía a la Luciana, un descubrimiento, capísima, ¿no? Capísima. Y entonces la FES un poco como que nos empujó a hacer estos textos, ¿no? La verdad, Eseni, José Luis Eseni, porque que nos empujó, los plazos, la edición, es complicado un texto así, ¿no? Sí, sí. Y normalmente son textos aburridos, ¿no? No, la verdad es que se lee rápido y además creo que es un tema que poco se ha explorado
y siempre es otro el que te analiza. En cambio, de alguna manera, en la mayoría de los casos, es desde adentro la mirada, que también es un poco de autocrítica y de mirarnos entre nosotros desde otro lugar, ¿no? Quizás intentando... La objetividad no existe, pero sí cierta pluralidad de voces que creo que en este texto se consiguió. Hay otro pasaje que creo que es uno de los más polémicos del texto, y es esto de este esquema de rechazo a la clase media cruceña, y decías que es similar al que se vivió en la política boliviana cuando la vieja élite boliviana rechazó la propuesta de inclusión indígena que introdujo Morales. Este rechazo al indigenismo de Morales a principios del siglo XXI, frivolizando, dramatizando los argumentos inclusivos indigenistas, puede compararse, decías en el texto, con este rechazo a la clase media cruceña y sus pretensiones por la misma vía, frivolización o dramatización de las demandas. ¿Pensás que es un proceso comparable o hasta similar realmente ambos fenómenos? ¿Y que pensás que hoy las clases medias cruceñas ligadas al cruceñismo sociológico están pasando por esto mismo que describías? Sí, yo lo viví desde dentro, yo era parte del sistema de la democracia pactada. Nunca entendimos, nunca vimos venir la reivindicación indigenista. Por supuesto, con el paso del tiempo, porque además funcionó bien, nos damos cuenta que fue un error histórico tremendo. Gobernábamos entre nosotros, pensando en los puntos de vista que nosotros teníamos, atendiendo las demandas que nosotros podíamos escuchar en nuestros círculos sociales, Sí, y le cerramos la puerta, digamos, a semejante. Imagínate cerrar la puerta a la reivindicación indigenista en Bolivia. Ahora suena loco, ¿no? sí. Bueno, suena loco porque esa reivindicación funcionó. Funcionó en lo político, funcionó en lo social, fue gran parte de la tradición del gobierno de Morales, puso lo indígena sobre la mesa y Bolivia entera, Santa Cruz también, aprendió. Y el sistema político tuvo que prácticamente desaparecer ese sistema político para que tenga campo esa reivindicación. Pero Manuel, ¿no es reduccionista personalizarlo en Morales cuando la propuesta de inclusión indígena viene desde Tupacatari, pasando por Zárate Vilca, movimientos enteros, lucha histórica social? Más allá de Morales, ¿se puede comparar 500 años de segregación, muerte y exclusión de pueblos indígenas milenarios con las demandas de clases medias recientes del cruceñismo sociológico? Bueno, no sé, es linda pregunta en el sentido de desde dónde viene, porque en realidad lo que estaba reivindicando el indigenismo es muy sencillo, no es tan poético, es ¿qué les parece, estaba diciendo el indigenismo, a la clase política, a la sociedad boliviana, si nosotros también tomamos parte del proceso modernizador? ¿No? Era más sencillo, no era evocando a los ángeles ni al espíritu de la Pachamama. Era, ¿qué les parece? Por favor, ¿qué les parece? Como cuando las mujeres reivindicaron entrar a los sistemas políticos. No solamente era lo épico, era, no es que el capitalismo y la democracia funcionaría mejor con las mujeres, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces sería interesante hacer esa historia de desde cuándo viene, cómo nace. Y desde luego es mucho más viejo que Morales, ¿no? Sí. No me atrevería, de hecho, a poner una fecha, un año o una década, ¿no? Pero el antecedente más fuerte sociológico quizás es la guerra del Chaco, es la construcción de la idea de la soberanía se defiende entre todos y se construye entre todos, y por supuesto después la revolución, ¿no? Los procesos de cambio modernizadores lamentablemente son violentos, y este proceso, el proceso modernizador de Bolivia, inicia con una guerra, la guerra del Chaco, y luego sigue con una revolución, la del 52. Y hay que agradecer que los bolivianos tuvieron el buen criterio de dar continuidad a ese proceso sin demasiada violencia, casi sin ninguna violencia, ¿no? Y eso, por supuesto, no es solo atribuible a Morales, ¿no? Es todo un movimiento indigenista, todo un movimiento de reivindicación de la identidad como una identidad indígena, como una identidad que contribuye enormemente a la modernización. Y sí, es un, es un proceso de larga data, ¿no? En la introducción del libro se habla, entre otros antecedentes, de que están más allá del cabildo de los 36 días, luego de los 36 días, Mm.
El 28 de diciembre hay un operativo muy bien planificado que termina con un Camacho preso por golpe de Estado 1, se llamaba el caso. Vinieron protestas, 24 horas de paro, violencia, pero sin una movilización o una medida demasiado prolongada y además con poco músculo después de 36 días de desgaste, ¿no? Se cambiaron autoridades en el comité cívico, autoridades un poco más laxas, una dirigencia un poco más moderada, pero Santa Cruz tuvo que aceptar las fechas que había impuesto ya el gobierno antes del censo. 36 días de desgaste, el líder preso, una seguidilla de errores que cometió Santa Cruz o las dirigencias cruceñas en este año, ¿no? 2022. Bueno, y yo creo que, digamos, esa lucha cruceña permanentemente desafiada y de nunca acabar es mucho más vieja, ¿no? Ya digo, viene desde los Sí. años 50, pero fíjate, Santa Cruz el 2008 vota por sus estatutos autonómicos y al día siguiente el presidente Evo Morales dice, desconozco, yo no reconozco ese voto, 80 y pico por ciento de voto. Santa Cruz vota luego por su gobernador y al cabo de un tiempo el presidente Arce dice, yo desconozco, no reconozco ese voto ciudadano y me llevo preso a este señor. Es decir, es una, y luego hay un montón de incidentes, ¿no? Es una seguidilla, ¿no? Yo soy mal analista de las coyunturas, me aburren las coyunturas, pero es una seguidilla en los últimos 20 años y lo que pasa es que ya se ha olvidado cómo ha sido antes. En los años 50 también fue duro, también fue muy duro, ¿no? Y es una permanente tensión, como dije antes, de toma y daca, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera encantado ver en la elección del próximo agosto una propuesta prácticamente inspirada en la tradición y en los valores del cruceñismo, ¿no? Y no estoy seguro de que podamos encontrar eso en el horizonte electoral, digamos, ¿no? Entonces, es una pelea permanente, pero quizá lo mismo te va a decir el movimiento indigenista, ¿no? No sé si el señor Evo Morales, no me atrevo a hablar por el movimiento indigenista, pero quizá lo mismo te van a decir los obreros, quizá lo mismo te van a decir los campesinos. Es decir, es un país con su modernidad en construcción, ¿no? Lo positivo, si esto tiene algo positivo que sí lo tiene, es que las maneras de lucha que yo preveo a futuro, por lo menos, no son violentas y todo lo contrario, ¿no? Tienden al centro, digamos, tienden al diálogo, tienden a la normalización de un sistema de reglas comunes. Entonces, si bien ninguno de estos actores, estos sujetos de poder boliviano, puede decir, bueno, a futuro esto va a ser de tal manera, lo que sí podemos decir es que las relaciones tensas entre estos actores, incluido el gobierno central y tal, no se prevé, no hay por dónde pensar que van a ser relaciones violentas. Y recuerda, la construcción de la modernidad en Europa en el siglo XX costó aproximadamente 100 millones de muertos por violencia política. La construcción de la modernidad es terrible, es terrible. Es quizá, no me atrevería a poner fecha, pero es quizá el proceso político más duro de la historia de la humanidad. Santa Cruz está pasando por eso, Bolivia está pasando por eso, está pasando desde la guerra del Chaco. Entonces ya el hecho de que haya una perspectiva de que en el inmediato plazo, en el corto plazo, parece que a pesar de la crisis y a pesar de nuestras diferencias, nos vamos a llevar bien, vamos a llevar la fiesta en paz, bueno, es esperanzador, ¿no? Ojalá que ese llevarse bien incluya de manera inmediata la liberación del gobernador Camacho y ojalá que incluya también de manera inmediata la posibilidad de un partido que reivindique las posiciones indígenas e indigenistas, ¿no? ¿Desde Santa Cruz? No, de donde le toque. Voy a ser abogada del diablo. Es verdad, las coyunturas son aburridas, pero a veces las decisiones que tomamos en la coyuntura marcan lo que opinan de nosotros como liderazgos. Yo me acuerdo de un Rómulo Calvo en noviembre del 2022, en ese cabildo, 14 de noviembre creo, exigiéndole a los demás departamentos que obedezcan lo que Santa Cruz estaba proponiendo, exigiendo como si fuese, y no lo digo yo, los demás, yo soy Camba, los demás departamentos lo sentían, esto de ¿quién es este Camba para mí venirme a decir a quién tengo que apoyar? Cuando ellos fueron los de los 36 días y evidentemente fracasaron porque el gobierno está haciendo lo que quiere.
¿No es un poco también desconocer, no solo desconocer como liderazgo a Santa Cruz, sino también desconocer al país en el que tienen que habitar, tenemos que habitar finalmente? Es coyunturista, pero a la vez también son señales que le damos al país desde el liderazgo, ¿no? Sí. Sí, seguramente, ¿no? Es una lucha durísima, es una lucha que me imagino que en cada coyuntura va cambiando. El propio comité cívico creo que va reconociendo sus nuevos roles, su nuevo rol en el escenario de la política boliviana. Eh, el cruceñismo va adaptándose, ¿no? Sí, es un desafío permanente. Y creo que hay una cosa en la que Santa Cruz tiene que saber, que tiene que preocuparse y concentrarse en ese desafío de construir la modernidad y de pensarse a sí mismo, que Santa Cruz, cuando piensas Santa Cruz, piensas la modernidad. En ese desafío hay un reto que todavía está pendiente en Santa Cruz, que es el pensamiento político, ¿no? Pero la dirigencia cruceña no es la única que ha cometido errores en la historia de este país. Han pasado más de 20 años, Manuel, desde el 2003. Eras el secretario de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 2003 fue un año muy complicado. Con la distancia, el tiempo, la madurez política, eras muy chico, eras bastante joven. No. Seguís siendo muy joven. No. ¿Cómo ves ese momento, Manuel? ¿Qué te ha dejado como experiencia personal? ¿Cómo ha cambiado tu análisis político de ese hecho con la distancia de los años? Lo veo con un sentimiento de pesar. Primero, yo no hablo en nombre del sistema, el sistema tenía voceros importantísimos, no era yo, pero de pesar por no haber leído la realidad boliviana, de pesar por no haber estado a la altura moral de la realidad boliviana, y en lo personal, con un sentimiento de no eras tú el doctorcito, no tenías tú que saberlo, ¿no? Muchísimos compañeros, grandes compañeros de partido, yo soy miembro del MNR, quizá no tenían tanto la obligación moral de saber lo que podía pasar y lo que podía venir como yo. Yo ya era doctor en ciencia política Uno de los más jóvenes del país antes de cumplir los 30 años, y sí. no lo vi venir. No vi venir, no vi venir ese país que estaba afuera y entonces es una lección de por vida, por supuesto, ¿no? Que es una lección de bajarte la soberbia y de ser más humilde, ¿no? Además de no haber sabido leer el país que ustedes ayudaron a construir, ¿en qué fallaron? ¿Qué no debieron hacer? Casi sería la lista más corta en que acertamos, ¿no? Bueno, ¿en qué acertar? Mm, creo que había en el sistema una voluntad de mantener lo que entendíamos que era la democracia. Ahora ya sabemos que estábamos cerrados. No era solo eso la democracia, no era solo la democracia representativa. Y creo que esa voluntad estaba bien. Al extremo que tuvo la generosidad el movimiento popular de permitir la permanencia de las instituciones democráticas, ¿no? Eh, y creo que aparte de eso, aparte de la voluntad de haber insistido a nuestro modo, insisto una vez más, no acertado, pero haber insistido en la necesidad de mantener la democracia, creo que no hay ningún mérito atribuible a ese periodo de la historia boliviana y del gobierno del cual yo formé parte, ¿no? Qué duro, Manuel. ¿Era tu cumpleaños ese día? ¿Esos No, bueno, días? no, el Goni cayó no, el Goni se fue de Bolivia el 17, 18 de octubre, mi cumpleaños era el 12. Mm. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Goni? En el aeropuerto Viru, antes de que él lo acompañara al avión en realidad. Él partió en un vuelo comercial a Estados Unidos con parte de su equipo. Yo lo acompañé al avión, a la puerta del avión, ¿no? No me acuerdo qué línea aérea. No sé si Lloyd o American, ¿no? Ahí fue la última vez mientras él era, bueno, ya no había renunciado, pero no le habían aceptado la renuncia todavía, digamos. Tardó unas Sí, horas eso, ¿no? sí.
Ahí lo vi en el ejercicio. Y luego en Washington, por supuesto, lo he visitado. Viajé con Goni varias veces a Europa y hará que no lo veo por lo menos desde el 2007 aproximadamente, ¿no? Lo que Mm, pasa es que los años pasan sí. y nos estamos volviendo viejos, como dice la canción. Decís que no supieron leer al país. Uno podría decir que el MAS de Evo Morales, en su caso, tampoco supo leer al país. ¿Qué pasa con estos liderazgos que no saben leer el país, que ayudan a construir? Bueno, es una paradoja normal en la política, ¿no? Eh, Normalmente creo que la pregunta de fondo ahí es si hay un tema psicológico o incluso moral, y yo creo que sí hay. ¿Por qué dejamos de leer el país los que antes pudimos leerlo o teníamos condiciones? Y hay una sola respuesta. Es un poco religiosa, ¿no? La respuesta. La soberbia. Te vuelves increíblemente soberbio y tonto en el poder. Increíblemente. Es una confesión, ¿no? Te vuelves muy, muy tonto. ¿Fuiste Muy, soberbio y tonto en el poder? absolutamente. Pero sin ninguna duda. ¿Te arrepentís de haber sido vicecanciller de Yanine Áñez? No, para nada. ¿Por qué? Porque creo que hubo un grupo de personas que trató de hacer las cosas bien con Yanine, la propia presidenta. No haría una enumeración, pero no me lo has preguntado, de las cosas que hizo bien, pero yo estoy contento de haber acompañado a la presidenta. No fui miembro de su gabinete, pero en esa función, con todo gusto. Si tuvieses que elegir algo en lo que se equivocó ese gobierno, ¿qué dirías? Voy a decir una cosa técnica. Yo creo que... Dame algo caliente, ¿cómo que técnico? no, Algo sexy, como dicen ahora los jóvenes. esto es sexy. A ver. Creo que ella debió llamar a elecciones en enero. Mm. ¿No? Es técnico, es una cuestión de... Ganarían si hubiesen llamado, no sabemos, nunca lo No lo vamos a sé, saber, no sé, no lo sé. pero hubiese sido más estratégico Claro, claro, para ellos, claro. para ustedes. Has trabajado con figuras políticas muy diversas. Desde tu mirada, ¿qué criterio define que una alianza sea legítima? Goni Mesa, Evo Álvaro, Camacho Pumari, Samuel Tuto, Samuel Camacho, Branco Tuto, Eva Evo, decían los más, eh, como, sí, contentos con esto, ¿no? Evo Andrónico, dicen algunos. ¿Qué criterio define que una alianza sea legítima? ¿Solo lo coyuntural? Bueno, se podría dar, creo, una lista larguísima, ¿no? Pero creo que una alianza tiene que tener tres condiciones, que es, con que tenga una de estas tres ya funciona, ¿no? Tiene que tener la capacidad de comprender los problemas de la gente. Es lo que decíamos, no hay que ser soberbio, ¿no? Sí. Mm. Yo no puedo con mi carácter y siempre soy soberbio. Dos, tiene que tener firmeza, firmeza. Por eso los líderes firmes funcionan, ¿eh? Los duros, los firmes, como Camacho, digamos, en la defensa de los intereses de la gente. Humildad para escuchar, firmeza para defender. Y tiene que tener un último elemento que creo que es el más difícil, que es sinceridad y honestidad, ¿no? Las tres cosas que estoy diciendo no son valores morales, ¿eh? Nunca hablo de moral en política, me parece una tontería. Sí. Las tres cosas son cosas, yo me dedico profesionalmente a hacer encuestas, son cosas que te dice la gente que quiere de sus alianzas, de sus líderes, de sus proyectos. Que escuchen, que me defiendan ante los riesgos y peligros que hay y que sean honestos como proyectos, ¿no? Es lo que pide la gente de las alianzas, de los partidos, de los líderes, ¿no? Y es un reto, no poco reto, ¿no? Quiero saber qué negocio tenés con Evo Morales. Lo votás del Parlamento siendo diputado. Fuiste parte del gobierno de Goni, fuiste parte del gobierno de Áñez. Contame, ¿qué negociaste? ¿Por qué seguís acá? Con Evo Morales, Sí, o el más. no, la verdad es que el gobierno de Evo Morales nunca me persiguió a mí por razones ni políticas ni ninguna otra índole. Mira vos. Este, y en eso yo siempre di cuando me preguntaba a mi familia o mis allegados, oye, incluso mucha gente de la política, ¿no te quieres ir del país? Yo, la verdad es una cosa, ¿no? Yo era demasiado pinche para que me persiga Evo Morales, ¿no? Estaba ocupado persiguiendo a gente importante, quizá. Yo era demasiado pinche, ¿no? No es verdad eso. Ser el secretario del presidente
haber sido quien lo despidió en el avión, Es que fíjate, yo creo que ser vicecanciller de un gobierno. no creo que haya venganzas en política. Eso es una tontería, digamos, que alguien puede cometer en algún momento. La lógica de la política no es la venganza. La venganza es un atender el pasado, ¿no? El pasado ya está, ¿no? La lógica de la política es qué va a pasar en el presente y en el futuro. Entonces, quiero decir, yo fui siempre, y creo que también en el pasado, pero a futuro, para el sistema de poder de Evo Morales, demasiado pinche para el futuro. O sea, este no es peligroso, Ok, ¿no? En el sentido de que este no ahora va, sí, no va a tener poder más, ahora sí ¿no? te la compro. Claro. Aunque podrías regresar. ¿Verdadero o falso? O en tus términos, mito o realidad. La élite cruceña invisibiliza a lo popular urbano en Santa Cruz. No, lo potencializa. El modelo económico cruceño se hizo solo a pesar del Estado sin ayuda. No, se hizo en el escenario del gobierno central y de la tradición nacionalista. El desarrollo de Santa Cruz comienza el 52 con la construcción de carreteras, ferrocarriles, banco agrícola, entre otras políticas de apoyo para el desarrollo del oriente boliviano. Sí, El 2003 fue un momento revolucionario. sí, Sacaba y Sencata fueron masacres. no, Camacho es un líder popular. ultra popular. El MAS se murió. No creo. ¿Falta poco? No, no creo. El MAS se parece mucho al MNR, ¿no? Nosotros le pegamos desde el 42 hasta el 2003 y todavía hay un montón de compañeros movimentistas dando vueltas por ahí. Creo que ya cabemos en un autobús, como dicen amigos. Ustedes entran en una camioneta. Entonces, no, son proyectos que le han cambiado la vida a la gente, ¿no? Se quedan larguitos. ¿Por qué Sacaba y Sencata no fueron masacres? Bueno, porque no lo ha sentenciado un juez y lo que estás diciendo es, digamos, es un delito, ¿no? Nunca lo ha dicho un juez. Te digo un nombre y me decís una palabra. Branco, Muy amigo mío. Camacho, Yo trabajo para el gobernador Camacho. Mamen, Amigo, Andrónico, no lo conozco. Tuto, Un expresidente, Samuel, amigo mío. Manfred, No lo conozco. Eduardo del Castillo, No lo conozco. Eva, No la conozco. Evo. Expresidente también. ¿Cómo es hoy pensar la cuestión cruceña, Manuel? Creo que es lo mismo, es un desafío histórico planteado en su nueva modalidad desde el 2019. Es el desafío de Santa Cruz de conducir la modernidad del país. Cuando me pregunta, ¿y eso significa un presidente cruceño? A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso significa simplemente que esa cultura y esas creencias que ha irradiado y que genera el modelo, perdón, que modela que genera el cruceñismo, son creencias y son ideas que son válidas para toda Bolivia y que aquí han funcionado y que no hay ninguna razón para pensar que no pueden funcionar en otros sitios. Digo como principios, digo como valores, no digo como técnica. ¿Va a hacer usted agricultura como la cruceña en el Beni o en Potosí? Mira, eso es una respuesta técnica. Lo que sí digo es que esos valores cruceños, la propiedad privada, el capitalismo, la democracia republicana, son valores aplicables hasta los coreanos, ¿no? Digo hasta porque tan lejos de Bolivia. Hay una gran parte de la población cruceña que es muy joven, ¿no? Que tienen sus identidades, que ocupan espacios, lo vimos en los cabildos, lo vimos en el apoyo a Camacho el 2019, vemos a estos jóvenes emprendiendo, comerciando, formando familias o no, pero los vemos aportando a esto vivo que llamamos identidad. ¿Cómo se puede habitar Bolivia siendo joven sin renunciar a esta identidad regional? Por ejemplo, la de los jóvenes en Santa Cruz. Mira, sinceramente a mí lo de las identidades no me gusta, digamos, creo que eso es parte de la mitología política. Eh, en eso quizá tengo una visión un poco marxista, ¿no? La identidad te la da la clase Mm. y la clase no es lo que Marx pensaba que eran clases, eso son castas, lo que él pensaba que eran clases son castas. La clase social, la clase media y la clase aburguesada es un sistema de valores y piensan, no te sorprendería, yo me dedico a eso, hago grupos focales en el Alto también, en Santa Cruz, te sorprendería lo parecido que piensan, ¿no? Bueno, la identidad, a uno le gusta el chuño, a otro le gustará el cuñapé, mira, no es tan importante. Desde luego el sistema político está llamado a respetar lo que la vestimenta, la identidad, la cultura y el sistema de creencias religiosas que cada uno tenga. Por favor, faltaba más, ¿no?
Pero desde luego eso no es lo importante en la convivencia. Lo importante en la convivencia es compartir una serie de valores. Y no veo ninguna razón por la cual los bolivianos tengan unas diferencias de valores tan graves como para no llevarse bien, ¿no? Quizá un poco si lo miras de manera desapasionada, digamos, lo que pasa es que los últimos años han sido muy polarizados, ¿no? Y esa cosa y las identidades para arriba, está bien, pero por supuesto no vas a matar a nadie por tu identidad, ni te vas a suicidar tampoco, ¿no? A ver, búscale por otro lado, búscale por otro lado. Quieren ser emprendedores los del Alto, quieren ser emprendedores los del Plan 3000, quieren ser emprendedores los hijos de los empresarios, quieren ser, es decir, es una serie de valores que no son extraterrestres, son universales, ¿no? Operan en Brasil, operan en Corea, operan en China. Entonces, perdóname, quizá esta es mi tradición, digamos, católica, que católico quiere decir universal, ¿eh? Yo creo en la universalidad del hombre, el hombre y la mujer. Gracias por haber estado en Intercaníbales, Manuel Suárez. Gracias a vos.